Bueno, empezamos una lección más, estamos en la lección número 6 y hablamos de las lecciones del Gran Maestro. Os quiero hacer una pregunta, pero dejadme que lea un par de textos antes para situar la lección. Génesis capítulo 3, versículo 9. Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y en el versículo 13 dice, Dios al Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y yo os quiero preguntar, ¿es que alguna vez vuestra padre o vuestra madre nos han dicho, Joan, ¿qué has hecho? ¿Qué has fet? ¿Dónde estás? ¿Qué has fet? ¿Os ha pasado alguna vez eso? Sí. ¿Que os han pillado infraganti? Bueno, pues Y la mía decía, y yo ya sé lo que has hecho, pero quiero que me lo digas Sí. tú. Sí, eso lo digo yo también, a los míos. Las madres tenéis una capacidad, no sé de dónde la sacáis, de saber dónde están las cosas. Tal vez pero porque ya lo hemos hecho antes nosotras. Sin duda, alguna vez, algún momento, Dios nos ha susurrado ¿dónde estás tú en este momento, verdad? Estamos un poco Es una pregunta muy despistadas. trascendental, porque no es solo del aspecto físico, es ¿dónde estás? ¿En qué lugar te encuentras? Es que nos desubicamos con tanta facilidad. Sí, porque es fácil admitir que somos pecadores y que vivimos una sociedad pecadora, pero que nosotros necesitamos de su ayuda, eso es diferente, ¿vale? Es diferente. Así que el problema supremo de la vida es cómo uno puede tener una buena relación con el Señor, una debida relación. ¿Cómo puedo sentirme en paz con Dios? Este es el gran problema. Los judíos lo contestaban de una manera sencilla. Dice, uno puede llegar a estar en una debida relación con Dios cumpliendo meticulosamente, dice, todo lo que manda la ley. Pero yo digo, esto equivale a decir que yo no tengo la menor posibilidad. Bueno, en el fondo es más fácil esto Sí, que sí. una transformación. Bueno, pero la verdad es que cada vez que intento hacer las cosas adecuadamente, yo no sé si os pasa a vosotros, pero Le caemos, pasaba a Pablo y nos pasa a todos, pasa a creo. todos, porque nadie seguramente puede cumplir perfectamente los mandamientos de la ley si Dios no está en tú de una manera permanente y presente, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué nos sirve la ley? Pues seguramente para hacernos conscientes de nuestra debilidad y pecado. Entonces es Y imposible... para llegar- protegernos. y Yo para también lo veo un poco protegernos. como Muy bien, sí, protección. es verdad. Necesito una ley. Es verdad. Mira, perdona que te corte un poquito. Recuerdo una alumna que cuando venía a los despachos, ella estaba interna aquí, su situación familiar no era muy buena, y me acuerdo que llegaba un momento y decía, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Siempre me planteaba y yo decía, hay cosas que están muy claras. Y yo le decía, mira, necesitas una guía. Y es que su hogar no tenía una guía, porque los padres, cada uno, pues hacían unas cosas diferentes. Y en ese momento yo fui realmente consciente de lo importante que es tener una ley, una guía, algo que yo sepa, independientemente de que quiera hacerle caso o que no, pero hacia dónde tengo que ir. Un punto de referencia. Y se está muy perdida. No, Cuando es verdad. tú no tienes una ley, no sabes por dónde tirar. A mí la idea esta que decía Joan, de que te hace sentir la necesidad de Cristo, es la que más me motiva. Bueno, el camino el camino que nos lleva a Dios seguramente no es la ley, sino la gracia que Dios nos muestra a cada uno de nosotros. ¿Y cómo puedo saber que esto es así? ¿Cómo lo puedo saber yo eso? Pues porque conozco a quien lo dijo. El conocimiento es muy importante, porque Jesús vino a decirnos que nos ama, aunque somos lo peor. Vino a decirnos, aunque somos pecadores, que seguimos siéndoles muy queridos. Somos muy queridos para Dios. Y cuando descubrimos eso y lo creemos, nuestra relación con Dios cambia totalmente. Nunca os ha pasado de una persona que no hay algún conflicto y cuando finalmente le dices, mira, pero si yo no quiero esto para ti, y hablas con ternura, con cariño, se derrumba todos esos obstáculos y acabas teniendo una relación incluso muy bonita. Quebrantados y arrepentimos, acudimos a Dios, como viene pues, un niño, como estáis comentando, triste, a su madre. Y Jesús está allí y sabemos que nos va a dar el amor y lo que más necesitamos. Fijaros en la página 91 del libro de la educación, cómo lo describe esto, Elena White. En la página 91 dice, Jesús reprendió a sus discípulos, los amonestó y los previno. Pero Juan, Pedro y sus hermanos no lo abandonaron. Algo importante, necesitamos a veces que nos reprendan, pero yo no por eso voy a dejarte de lado. A pesar de los reproches, decidieron quedarse con Jesús y el Salvador no se apartó de ellos a causa de sus errores. Esto es importantísimo. ¿Cuántas veces haces algo mal y al final ya esta persona es que ya no hay manera? Es que Jesús no se aparta nunca de nuestros errores. A la tercera va la vencida. A la Está claro, tercera. ¿no? Sí, sí. No. Y dice, y él toma de los hombres como son, con todas sus faltas, con todas sus debilidades, y los adiestra para su servicio si están dispuestos a ser disciplinados e instruidos por él.
puede hacer tantas cosas independientemente de todo lo que hayas dicho, que finalmente Jesús es increíble, porque hagas lo que hagas siempre está a tu lado, y lo tenemos como ejemplo. Jesús, nos damos cuenta que nunca le pidió a la mujer samaritana en ese primer momento que se casara o que dejara al último que estaba con él, que renunciara con el hombre que estaba. Tampoco le pidió el Jesús que yo conozco ni a Pedro que dejara su espada, que la llevaba allí, ¿vale? Que la llevaba en su cinturón. Sí, vemos capítulos, ¿no?, de que sacó la espada y pues la llevaba. Tampoco el Jesús que yo conozco aceptó a los dos hermanos, que se le llamaban en un principio los hijos del trueno, que pidieran que una ciudad con todos sus habitantes fueran arrasados. Y tampoco aceptó en ese momento a un ladrón, que es Judas, y lo llamaba sus discípulos, mientras Judas estaba planteando ya venderlo por dinero. Y le dio la bolsa con el dinero, le dio confianza. La labor que justo a lo mejor no necesitaba. Entonces, Jesús no cambió a los 12 antes de llamarlos. A veces nosotros pensamos que para aceptar a alguien ya tienen que venir todos buenos y no, es que Jesús no hizo nada de eso. Jesús aborrece el pecado, ¿pero por qué? Porque no soporta el daño que el pecado nos causa. Por eso aborrece el pecado, porque sabe que eso no nos va a llevar a ningún sitio que sea bueno. Pero, ¿qué me va a demostrar a mí más? El amor de una persona. Que yo ame a una persona sin pecado o que finalmente me acaben aceptando incluso con pecado, con todas mis debilidades y con todos mis defectos. ¿Qué aceptaré más? Cuando yo amo a una persona maravillosa que lo hace todo bien, a veces yo lo planteo con los alumnos, ¿no?, en algunos claustros. Cuando dicen, es que este alumno es el modélico, ya, pero es que este alumno a lo mejor no necesita tanto de ti. Nosotros no estamos aquí para los casos maravillosos y estupendos. Tenemos muchos chavales, y sobre todo en la edad que nos toca de adolescencia, que están un poco pues, distraídos. Y entonces nosotros tenemos que esforzarnos muchísimo por ellos, siempre intentando que no hagan mal a los demás, claro. Pero Satanás, desde el principio, yo veo que ha tratado siempre de esclavizarnos o privarnos de esa libertad que Dios nos ha dado. Y sigue impidiéndonos que vayamos a Cristo para limpiarnos, porque él tiene la tendencia de decir, no te lo mereces. Y es mentira. Decir no te lo mereces, estás quitando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, muere por todos, independientemente de que seas un ladrón como el que tenía al lado o independientemente de que seas lo que seas. El pecado nos causa daño y eso es lo que Dios nos quiere evitar. Pero no por eso Jesús nos separa, nos aísla o nos dice, mira, es imposible. Es nuestra decisión. Y eso es lo maravilloso. Además, el sacrificio en la cruz, si os fijáis, casi todas las religiones tienen mucho de sacrificio. Incluso a veces los cristianos hemos explicado la religión de la Biblia como si fuese una religión pagana que sigue el siguiente esquema. Hay un Dios enfadado y entonces un ser hace cosas para que ese Dios se aplaque, ¿no? En cambio, el sacrificio de la Biblia es totalmente distinto. Es un padre amante que se entrega a sí mismo en la persona de Jesús, no lo puedo entender, para que su amor llegue a enternecernos y a conmovernos. Es una pasada, ¿no? No sigue el ejemplo, el patrón de todas las religiones paganas. Y yo pienso que sin este gesto de Jesús nunca habríamos podido llegar a recuperar la relación que el pecado rompió. Sí, es verdad. Y fijaros bien que Pablo dice que Dios hizo todo esto porque es justo. Fijaros bien. Y acepta como justo al que cree en Jesús. Eso quiere decir que Dios es justo y que acepta al pecador como si fuera justo, ¿no? Nos mira a través de Jesús. De Jesús. Claro. Lo natural, es maravilloso, porque si no, claro, qué triste lo que vería, ¿no? No, porque lo natural habría sido Dios es justo y por tanto condeno al pecador como un criminal. Porque es así como actuamos nosotros. Claro. Y Jesús, cuando viene, ese gran maestro nos da otra lección más, de no hagas esto. Porque como creador nuestro sabe dónde podemos llegar, nuestras habilidades y capacidades. Por eso es importante nosotros intentar ver a la persona que tenemos delante, no por lo que nos está diciendo, que a lo mejor es bastante feo, ¿no?, sino qué puedes llegar a ser tú. Y yo me imagino un Pedro y un Judas, le veía pocas diferencias en cuanto a carácter. Incluso me atrevo a decir que lo que pone y lo que lees de Pedro al principio tampoco no es era mejor, tan ¿no? maravilloso. Pero Pedro se entregó y Judas no. Esta es la clave. Yo diría, para resumir esta parte que estamos haciendo, que el camino que conduce a la perfección con Dios, mirad, lo leo literalmente para que estéis de acuerdo, no es un intento agotador y desesperado para ganar el perdón de Dios. Es que no es esto, no es eso. Es la humilde y arrepentida aceptación del amor y de la gracia de Dios. ¿Es que es diferente eso? No es la causa, sino la consecuencia, del pecado.
En fin. Bueno, el siguiente apartado lo he reversionado un poquito, porque la lección decía, en vez de esconderse, y yo así en plan de provocador he puesto, no te escondas, cobarde, y asume tus responsabilidades. Bueno, seguro que sobre todo a los que somos más extrovertidos, bueno, a los introvertidos les pasa lo contrario, pero seguro que todos hemos pasado por la sensación de que has dicho algo que no tenías que decir o tenías que decir algo que no has dicho y luego Muchas veces. te sientes mal, ¿no? Otra cosa que me pasa, yo me parezco a Eva, no en lo físico, pero Eva, esperemos que no. Cuando Eva oyó a la serpiente, tendría que haber huido. Pero Eva pensó, no pasa nada, yo controlo, ¿no? Entonces, esta sensación de que yo controlo, de que, yo puedo ir haciendo, ¿no? Pero es que nosotros necesitamos yo necesito la compañía de Dios en las cosas que no controlo, pero sobre todo en las que creo que controlo. Esas son las peores, Javier. Claro, porque me siento autosuficiente y mis principales errores siempre son en las cosas que yo creo que sé hacer. En cambio, lo que no sé cómo acometer y que lo dejo en las manos de Dios, ahí te va mejor. Os cuento, eso que no se entere nadie, espero que Elena no vea esto. Cuando Elena era pequeña jugábamos al escondite y se escondía detrás de las cortinas del comedor. Eso seguro que lo hacen todos los hijos. Sí, claro. Y yo hacía ver que no la veía y la llamaba, ¿dónde estás? Antes, cuando Joan decía que Adán y Eva se esconden, es que mira, podría ser cómico, ¿no? Porque ¿cómo esconderte de la presencia de Dios? Pero en realidad es desgarrador, porque ¿por qué se esconden de su mejor amigo? Ellos que podían verlo cara a cara. Ingenuo también, ¿no? Porque ¿cómo vas a esconderte detrás de una cortina transparente? Pero sobre todo, patético. Porque detrás del hecho de esconderse estaba la desconfianza hacia Dios. Mira lo que dice Pablo en Romanos 5:20. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud del pecado, ¿vale? Pero mientras más pecaba la gente, más abunda la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. A mí me recuerda este texto la segunda pregunta que Dios le hace, ¿no? A Eva dice, ¿dónde estás? Bueno, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás, no? ¿Dónde estamos tú y yo? Estamos escondidos detrás de la cortina, nos estamos justificando, le estamos echando la culpa a los demás, a la infancia que hemos tenido, la mal que nos ha tratado la vida, o estamos realmente agarrados a Jesús y a su gracia. A su gracia, sí. Que esto marcaría la diferencia. Y hay una cosa importante, y es que lo importante de todo esto es dejarse encontrar. Después de la pregunta de ¿dónde estás? Es quiero que me encuentres. Eso es muy importante. Estoy aquí. Dejarse y encontrar. asumir dónde estoy. Porque puede que esté en un sitio que no debo y muy equivocada. Pero la pregunta de ¿dónde estás? Lo más importante para mí es quiero dejarme encontrar. Estoy aquí. Ven aquí y ayúdame. Pides ayuda, claro. Sí. ¿Por qué Jesús es nuestro maestro? Yo he pensado en tres cosas. A ver qué os parece. Maestro, porque llena de sentido y contenido nuestros vacíos existenciales, ¿vale? En primer lugar. Maestro, porque nos acompaña en el proceso de recorrer errores, asumir responsabilidades y trabajar para restaurar, ¿vale? También. Y el maestro, porque vive lo que dice, que ya me parece importante en los días que estamos viviendo. Pues sí. Yo tengo tres más. Maestro, porque no enseña como los demás, sino que nos habla de lo que solo él y el Padre conocen. Maestro, porque su didáctica y pedagogía son inéditas. Y maestro, porque de lo común saca lecciones conmovedoras y de lo simple nos muestra la grandeza del reino de los cielos. Qué bien. Bueno, yo también he escrito 3. También. Sí. Bueno, no, he escrito 4, he escrito 4. Vaya. Maestro, porque interpela nuestra bondad de bisutería cuando nos pregunta, ¿puedo hacer el bien en sábado? ¿Cómo se sentirían? O cuando dice, oye, ¿puedo darles los restos de la comida a estos que tratáis como a perros? O cuando dice, oye, ¿puedo rebelarme? ¿Puedo ser el Dios de los que son de otra raza, de otra religión o de otra etnia? ¿Me das permiso para ser el Dios de todos? No sé qué le respondería a estas preguntas. Maestro, porque nos da la luz que le faltaba a Bartimeo y nos da la fe que le faltaba al padre del hijo endemoniado. Maestro, porque aunque es el ser más poderoso del universo,
¿Os acordáis qué pasa cada vez que Obélix llama a la puerta, que se derrumba la puerta? ¿Y qué hace él? Espera a la puerta que abramos. Aunque es el ser más poderoso del universo, cree más en el amor y en la educación que en la fuerza y en la imposición. Vamos a ir. Perdona, y maestro, esta es la última que me he apuntado. Porque como dice el pastor Bullón, conocer a Jesús es todo. Es todo. Me encanta. Sí, la verdad es que sí. Vamos a acudir a un texto que nos va a poner, que ejemplifica lo que acabamos de decir entre todos. Marcos, capítulo 7, es un episodio que, si lo lees rápido, es difícil de entender. Y los versículos de 24 al 30 dicen lo siguiente. Dice, de allí Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón. Entró en una casa y quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. ¿De acuerdo? Estaba cansado, tenía una presión muy fuerte, seguramente quiso ir a descansar, ¿vale? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, enseguida que oyó de él, vino y se echó a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogó que echase el demonio fuera de su hija. Pero Jesús le dijo, deja primero que sacien los hijos, no es bueno tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Eso es una declaración... Es dura, ¿eh? Es una declaración dura. Complicado de entender si no profundizamos un poquito más. Y él respondió, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Así que entonces le dijo, por lo que has dicho, puedes irte, el demonio ha salido ya de tu hija. Y cuando ella entró en su casa, encontró a su hija en cama y el demonio había salido. La historia esta de la mujer cananea, vemos justamente... Encima era extranjera, ¿eh? Claro, Sí. es justamente el rechazo de Jesús en contra de otras culturas. Todos somos hijos de Dios para Él, todos somos hermanos unos de otros, por tanto, eso no tiene ningún significado. Claro, porque es importante conocer, ¿no?, el trasfondo de todos estos. Porque yo al principio, cuando leí por primera vez este texto, me acuerdo que yo dije, a mí me dicen algo así, me voy llorando ya a mi casa. Y por la insistencia de la mujer, finalmente consiguió a lo que había venido. Entonces te quedas un poco pensando, pero es verdad que los habitantes de la ciudad que hablaban griego, como esta mujer, ellos miraban con desprecio a los granjeros judíos y a la inversa también. Los granjeros que vivían en el campo, obviamente, pues se llevaban fatal. Y estos, como se despreciaban unos a otros, en ese entorno aparece una mujer de un grupo étnico que los judíos pues no apreciaban y que su hija pues tenía un problema y estaba enferma y venía a pedirle ayuda a ese gran maestro. Entonces, el que venga de otra cultura a pedirle a un judío eso, ya es una valentía y el estar allí. La primera cosa extraordinaria aquí es, primero, eso, que Jesús está en un territorio gentil. No entiende de fronteras. De hecho, yo muchas veces cuando hablamos de este tema siempre pienso, ¿en la tierra nueva? ¿Cuál será el idioma? ¿Cuál será la cultura? No, esto es la cultura del amor. ¿No hablamos en catalán? No, creo que no. Pero podría ser. Pero lo que importa es que vamos a hablar con un lenguaje del amor. Porque esa es la cultura que Dios nos está pidiendo, seas de donde seas. Entonces, Jesús estaba buscando un escape temporal en ese momento y su propio país le estaban atacando por todas partes. Entonces, hacía tiempo que los escribas y los fariseos ya le habían marcado, ¿no?, como que era un pecador, que estaba transgrediendo todas las reglas y las normas que tenían. Herodes incluso, pues, en público también lo consideraba pues, un enemigo, que lo quería también librarse de él. Y finalmente llegaría la hora en que tendría que enfrentarse a sus enemigos de una forma abierta, pero todavía no era. Y antes de que llegue esa hora, Jesús se va y dice, necesito paz. Porque es todo el trasfondo, es un poquito, si leemos un poco el contexto, donde se encuentra, ¿no? Y en esa retirada de enemistad que tiene con el pueblo judío, en ese momento se va a un lugar con los gentiles. Y el rechazo de los judíos en este momento es como una oportunidad para los gentiles. Sí, Jesús no desperdicia la ocasión. ¿Conocéis a mi perra? Os enseñaré luego una foto suya. Duna es una perra fantástica. Es mayor ya. A veces cuando pienso que ya es mayorcita, me levanto, voy y la abrazo y le doy las gracias por haber vivido con nosotros. Pero cuando ellos le dicen que es una perra, no están haciéndolo con el cariño que yo le tengo a Duna, ¿no? Claro. Sino que lo están haciendo de un modo despectivo, como insultante. ¿Y cómo podemos explicar entonces ese tipo de palabras usadas por Jesús? Porque Jesús nunca tuvo mala palabra con nadie. Yo creo que lo he explicado un poquito, Joan, ¿no? Porque parece ser que aquí lo que usa la palabra de Jesús no es un diminutivo, es de una forma así cariñosa, ¿no? Es como, pues eso, los perros domésticos que le tienes un poquito más, le quita un poco de amargura a la palabra, pero aún así es una palabra fuerte.
También el tono de voz, no lo sabemos el tono de voz que pondría, pero esta mujer no se fue llorando como yo pensaba. Si pudiésemos ver el vídeo, estaría genial, claro. ver Lo veremos los en algún gestos momento, de Jesús, ¿no? la voz, el Sí. tono. Pero que te digan eso y que la mujer permanezca allí, da a entender que aunque le habrá dolido y estaba en una situación que yo creo que la mujer ya sabía lo que le podría pasar, finalmente debería de haber un tono cariñoso, algo que le estaba dando una oportunidad a continuar. Entonces Jesús no le cierra la puerta, no le acaba de diciendo, vete, ¿qué dices? No voy a hacer esto, no. Sino, primero le dice, mira, es que los hijos deben de recibir el alimento, pero solo primero queda comida y después si queda se lo damos a los perrillos de estos caseros que están por aquí, ¿no? Parece que es como una invitación al Evangelio que primero se dirige al pueblo de Israel, pero después habrían otros que vendrían después y también lo necesitarían, ese alimento. Entonces, la mujer era griega y los griegos estaban acostumbrados a discernir estos matices, pero se dio cuenta que le estaba hablando seguramente pues, con una sonrisa, con un cariño, que la puerta no estaba cerrada, se quedaba un poco entreabierta, ¿no? ¿Qué os parece si lo que quiso decir fue lo siguiente? La mujer, ya sé que a los hijos se les da de comer primero, pero ¿no se me va a dejar a mí alguna migaja de las sobras de los hijos? Es decir, la mujer expresa todo su cariño, porque además Jesús le invitó con su rostro, con su gesto, con sus palabras, que realmente podía seguir hablando Seguro. con ella. Y sí que habla el texto, ¿no? Y se muestra un poco que le encantó a Jesús la respuesta de esta mujer. Cuando él le dice eso, la respuesta que tiene, le vería una fe tan luminosa y maravillosa porque no aceptaba la negativa por respuesta e insistió, aunque me trates como un perro, yo también necesito de tu alimento y de lo que me puedes ofrecer. Entonces, en ese momento era como que su fe había sido sometida a prueba y había salido triunfante. Entonces, la oración finalmente de esta mujer fue contestada afirmativamente. Exactamente. Claro, porque ella hizo la decisión acertada, que fue acudir a Jesús con su situación. No sé si os habéis fijado que muchas veces pintamos como si el pecado nos separase de Dios. A mí me gustaba mucho la idea de Morris Benden, del pastor Morris Benden, que decía que el pecado, lo que nosotros llamamos pecado, son las consecuencias de estar separados de Dios. Que el pecado es estar separado de Dios. Y cuando estamos separados de Dios, entonces se manifiestan en nuestra vida los pecados que son el resultado de esta separación. Luego, nuestra lucha no debe ser contra cosas concretas, sino contra la separación de Dios, que es lo que hizo la mujer, ir a buscar a Jesús. En medio de todas unas grandes dificultades. ¿Cuántas veces he aprendido, muchas veces, con preguntas de mis alumnos, un concepto que ni yo como profesora lo tenía muy claro? Las preguntas son importantes y yo me veo a este maestro, a un Jesús, donde seguimos estudiando la figura de Jesús como ese gran maestro, de que te hace preguntas, que te está haciendo preguntas y con esas respuestas que tú le vayas a dar, te está situando, te está posicionando, te está diciendo a dónde quieres llegar. Es importante. Jesús solía preguntar mucho. Y yo soy muy preguntona, me gusta mucho. Cuando hay alguna situación me intento hacer una película para entender un poco la situación en la que nos estamos. A veces me debería de callar y no preguntar tanto. Bueno, el preguntar siempre es bueno porque siempre uno aprende de las respuestas de los demás. Los hombres aprendemos mientras enseñamos. Eso lo decía Séneca hace 2000 años. Todos recordamos, recién salidos de la facultad, con una teoría bastante aprendida, cuando teníamos que ponernos delante de las aulas y enseñar a los alumnos, ¿verdad? Yo, Joan, me despertaba a veces a medianoche llorando de los nervios que he pasado. Digo, ¿pero qué he aprendido yo en la facultad? Yo sobre todo pensaba cómo hay que enseñarlo eso. Y muchas veces habías aprendido las cosas de cantinela, pero ahora había que demostrarlo a los chicos. Y por lo tanto yo tengo que afirmar que muchas cosas de química y matemáticas las aprendí bien en el momento que tuve que enseñar a los chicos. Ahí también me pasó. Y nosotros tenemos que aprender a aplicar todo lo que estamos diciendo, esos principios en nuestra vida, ¿no? Y para mí hay 3 elementos muy importantes que yo he escrito, no sé qué os parecerá. Empaparse de sus enseñanzas. La palabra empaparse se utiliza mucho de la lluvia, ¿no? Cuando te llueve te quedas empapado. Y cuando estás empapado, ¿qué es lo que pasa? Que estás lleno de agua por todos lados, ¿no? Mal, pero en el sentido de que empapado quiere decir que... Impregnado. Impregnado. Sí. Tienes que impregnarte de lo que estamos diciendo. Observar cómo vivió, y el tener estas imágenes en la mente, cómo vivió Jesús, cómo realizó esas actividades cuando él estaba, ¿no? Y luego escuchar a todos los que aprendieron como él.
Por tanto, me parece 3 elementos muy importantes. Quiero terminar ya con este objeto. Vamos a verlo. El objeto de la semana. Un misterio, ¿eh? Objeto ahí Si suena os digo a muchos objetos. Si os digo que aquí dentro está lleno de cristales, ¿vosotros me pondríais la mano aquí? No, dentro no. ¿No? Tengo una herida, se me rompió un bote en casa, mira, todavía tengo el corte. Mira, estos son cristales, ¿de acuerdo? Hay alguna piedra y alguna cosita más, pero la mayoría son cristales, ¿de acuerdo? Pero Esos cristales, ¿cómo los veis? Por ejemplo, este que es grande. Este no corta, ¿no? Están Debido pulidos. a Están Están pulidos, pulidos. sí, ¿Están por la pulidos? erosión, erosionados. Eso lo encontré desgastados. en la playa, allí sentadito, pues recoges cristales. ¿A consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué están así? Del agua. Pues de la erosión De que el la agua, el estar mucho roce. tiempo en él, ¿vale? Las lecciones aprendidas de Jesús cada día, pues esto hace que modelen nuestro carácter. Nos van puliendo Y también. nos van puliendo. Y este es un poco el ejemplo que deberíamos de tener. Son de diferente color, diferente tamaño, diferente forma, igual que nosotros, que los seres humanos, pero no importa. Finalmente, para Dios... Me gusta esta ilustración. Y es bonito porque... Y no pinchan, porque Exactamente. yo soy pinchuso, muchas veces soy así. No, no. Porque los O lados cortante, puntiagudos te pueden sí. cortar y sin embargo esto ya no hace daño. Ya no hace daño. Impregnarnos de Jesús. Bueno, y pues, es bonito. que el Señor nos ayude. Tenemos que terminar. Hasta la próxima semana. Gracias por vuestra atención. A ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿De qué manera puedes parecerte más a tu Maestro? ¿Te parece exagerado de parte de Dios pedirnos lealtad, fidelidad y obediencia? ¿Acaso no hacemos nosotros lo mismo en nuestras relaciones? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción, en donde la Biblia, la oración, la fraternidad y la testificación sean vuestra esencia. Que Dios te bendiga.